Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de Pensemos, hoy con la presencia de Maxi. Maxi, bienvenido por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y en particular hoy tenemos la presencia de una personalidad muy importante, muy relevante. Personalmente es un gran gusto poder hacer este programa. Y va en línea directa con nuestro pensamiento inicial, que siempre fue: cuando todos piensan lo mismo es porque nadie está pensando. Para presentar a nuestro invitado de hoy, nuestro prestigioso invitado de hoy, que se ha venido desde Córdoba, vamos a pedirle a Maxi que tenía preparado algo. Bueno, para arrancar les comparto una frase de Marco Aurelio, emperador romano, que dice: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva y no la verdad. Nuestra comprensión de los acontecimientos y las situaciones se filtra a través de nuestros prejuicios, experiencias, interpretaciones personales, y esto nos recuerda que debemos cuestionar y buscar una comprensión profunda en lugar de aceptar las cosas al pie de la letra. Bien, esto nos sirve de pie para presentar al profesor de filosofía Horacio Giusto. Horacio, en serio, es un gran honor tenerte acá con nosotros. Bueno, en primer lugar, que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por recibirme en esta hermosa provincia. Para mí es un gusto poder recorrer el maravilloso país que tenemos y sobre todo por venir a hacer lo que amamos, que es enseñar, transmitir lo que hemos recibido. Haciendo eco de las palabras de Marco Aurelio y entrando en un tema fundamental que es el ecologismo, tenemos que reconocer que la realidad, en términos ontológicos, es decir, en cuanto a su esencia y su acto de ser, es una. Sin embargo, la forma en la que percibimos y entendemos la realidad, allí radica el debate. Si efectivamente nuestra inteligencia se está adecuando a las cosas tal como son, o quizás tengamos alguna influencia. Como bien dijo usted al inicio, cuando todos están pensando de la misma manera, quizás es porque nadie está pensando. Yo y el ecologismo parece ser que es la línea hegemónica, en términos de Gramsci, que marca el pensamiento en un único eje, no solo de las personas, de las naciones enteras que se han plegado en torno a una única agenda. A una única agenda que viene puesta, pero vos sabés que la particularidad que tiene Horacio es que dentro de lo que nosotros llamamos la batalla cultural, hay grandes referentes. Por ejemplo, desde el punto de vista dogmático, podemos hablar de Agustín Laje. Desde el punto de vista histórico, reseñas históricas, cuestionamiento histórico, lo tenemos a Nicolás Márquez. Desde el punto de vista de la familia, a Pablo Muñoz Iturrieta. Desde lo que es estas nuevas tecnologías, neoentes o transhumanismo, lo tenemos a Miklo Lukács. Y la verdad es que aparece una figura nueva, disrumpe, se suma a este equipo, Horacio Giusto, encarando y metiendo dentro de la batalla cultural el tema de Agenda 2030. Hay una anécdota que vos contás, Horacio, que hace referencia a por qué se te ocurrió meterte en la batalla cultural desde el punto de vista del ecologismo. Justo esa pregunta se da cuando estamos transitando el mes de abril, y cada 22 de abril se celebra internacionalmente lo que es el Día de la Tierra. A mí me llamó mucho la atención, tiempo atrás estaba viendo las noticias y no quise mostrar un poco mi edad, pero fue hace bastante tiempo, cuando todavía existía con gran predominio tanto la juventud del PRO como la cámpora, que hoy parecen desaparecidos en acción prácticamente. Resulta que una mañana estaba desayunando tranquilamente en mi hogar y veo un 22 de abril que se habían convocado en lo que era el obelisco, la juventud del PRO y la cámpora a festejar y unirse en el Día de la Tierra. Espacios que parecían antagónicos, espacios que parecían enemigos, de repente se mostraban unidos en una misma causa, el ecologismo. Es ahí donde yo empiezo a investigar qué es esto del ecologismo, que parece que ya no distingue entre una supuesta derecha, como se quiso presentar en algún momento el PRO, y una supuesta izquierda que se quiso presentar estos nenes bien de la cámpora, que lejos están de aquella... La agencia de colocación, como dice Turco Asís. Exactamente, sí, un aguantadero de ñoquis interesante. Sí. Pero
Gracias a Dios esas etapas han quedado en el pasado. Igualmente el ecologismo sigue avanzando. A partir de allí donde yo empiezo a investigar qué es esta supuesta agenda ecologista, vamos a llegar a la Agenda 2030, que quizás es la mayor expresión política que puede tener el ecologismo, pero el ecologismo trasciende solo la política, es un movimiento tanto cultural, académico, geopolítico, ciertamente, pero que atraviesa incluso cuestiones filosóficas muy profundas, que es la tesis de mi nuevo libro, que ya estoy por sacar mi próximo libro, donde muestro cómo el ecologismo es necesariamente incompatible con el cristianismo. Pero bueno, sí, es una tesis aventurada de mi parte. Quiero tocar algo sobre esta imagen que tenemos del Juventud Pro y la Cámpora uniéndose por el Día de la Tierra, que siempre todas estas políticas guardan una primera imagen positiva. ¿Quién se puede oponer a que dos rivales políticos, las juventudes, se unan para algo en común? Una causa noble. Entonces, ahí está, encontramos una causa noble. A primera vista, decís, ¿qué hay de malo de una reunión? Que defienda la tierra, ¿qué cosa más Que, linda? imagínense que une a los partidos políticos, Claro. qué causa más noble. Pero bueno, ahora Horacio nos va a relatar a lo largo de la charla qué hay atrás de eso, vos cuáles sabés son los intereses reales de eso. A mí me gustaría ver si puede ser, sobre todo por una premura que hay en Mendoza, este martes pasado, se ha aprobado en la legislatura mendocina que Mendoza adhiere, la legislatura, adhiere a la Agenda 2030, lo expresan con mucha alegría, personas a las cuales respeto y quiero mucho, pero que creería que no tienen una conciencia acabada de qué es la Agenda 2030 y que con estos argumentos tan dóciles y simpáticos se van... Hay una frase, no recuerdo de quién, que dice que la peor corrupción es la corrupción de los mejores. Entonces, cuando hay algo que nos va invadiendo sin darnos cuenta, que nos va quemando como lo de la rana, de a poco. Horacio, sos un especialista en esto. ¿Podemos empezar con la Agenda 2030? Bajarlo al llano. Bien, vamos a empezar entonces explicando un poco qué es la Agenda 2030. Y ya me imagino que como vamos a estar dentro de los medios digitales y la gente rápido quiere dar la respuesta como si fuese Claro. un video de TikTok, aviso algo. La Agenda 2030 y el ecologismo no se trata de cantar con los pajaritos o plantar arbolitos. No se trata en lo más mínimo de cuidar el ambiente. Es más, yo le puedo asegurar que a cualquier político de Mendoza, con el respeto que tenga cada espacio y cada persona, usted los invita a debatir aquí en vivo conmigo Hacen agua. y no saben ni siquiera definir qué es el ecologismo o ni siquiera saben dónde surge la palabra ecología. Con eso ya da muestra lo que es la política en sí. Pero volviendo al tema propio que me compete a mí. La Agenda 2030 se aprueba por todos los países miembros de la ONU en el año 2015, que es una continuación de los objetivos del milenio que se había establecido en la ONU en el año del 2000 al 2015. Exactamente. Y del 2015 se planteó una nueva plataforma hacia el año 2030. La precuela tiene dos antecedentes, podríamos decir, explicando en términos simples. Lo que muchos van a recordar como los protocolos de Kioto, Sí, señor. de la ONU, Sí. y lo que era la lucha de los objetivos del milenio vinculado a los derechos sexuales y reproductivos que se habían heredado desde lo que fue la Conferencia del Cairo de 1994, donde se plantea que era un derecho humano universal y por lo tanto tenía que estar bajo el resguardo de la ONU la protección de, vamos a cuidar el lenguaje, estos derechos propios de la intimidad del ser humano, que van a incluir, entre tantos elementos, el aborto procurado, los controles de natalidad, la intervención del Estado en materia reproductiva y demás cuestiones que después podemos analizar en profundidad. Perfecto. O sea que hay una agenda que se presenta primero en 2015, que se hace en el 2000, y al ver que esa agenda 2015 estaba quedando corta de tiempo, le dieron 15 años más y pasó a ser la agenda 2030. Del 2000 al 2015, Del del 2015 2015 al 2030. Exactamente. Claro. Y ahora ya incluso se empieza a plantear una nueva agenda que algunos las titulan dentro de nuestros espacios. Y yo trato de tener mucho cuidado, no caer jamás en una teoría conspirativa, sino hablar de lo que está documentado, que es la nueva ruta de la seda o la agenda de la nueva ruta de la seda. Porque China va a empezar a tener una preeminencia más de la que ya tiene a nivel internacional. Pero ya vamos a llegar a ese tema luego. Bien. ¿Qué es lo que interesa la Agenda 2030?
se plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible. Uno entra a la página oficial de la ONU, porque, insisto, lo que hablamos está siempre documentado. Uno entra, página oficial de la ONU, pone Agenda 2030, ONU, sitio oficial, 17 objetivos. Cada objetivo tiene sus metas particulares. Vamos a ver, por ejemplo, que se habla de derechos sexuales y reproductivos. Objetivo número 3 incluye, por ejemplo, el derecho a la salud, incluye allí el derecho sexual y reproductivo. Igual que el objetivo número 5, igualdad de género. Podemos ver objetivos que hacen a la soberanía nacional que de repente van a tener que desplegarse en torno al globalismo, especialmente en lo que es soberanía de territorio en términos de minería y de pesca. Particularmente esos dos objetos concretos están estipulados. Hay una intervención incluso en lo que es el desarrollo demográfico en ciudades sostenibles, lo que muchos habrán escuchado hablar de las ciudades de 15 minutos. Sí. Es más, yo les puedo asegurar que yo hoy empiezo a caminar, acabo de llegar a la ciudad, yo empiezo a caminar por la ciudad de Mendoza y voy a empezar a ver que ya hay obras de que grandes avenidas empiecen a ser acortadas o empiecen a ser ya no ensanchadas, sino más angostas, buscando generar espacios verdes, Sí. espacios bicisendas, por Todo lo que ejemplo. es el Metrobús que se hizo en Godecruz, que Sí. redujo una avenida a una calle chiquita. Principal. ¿Y eso qué es lo que genera? Que a su vez se busca una descentralización de ciertas operaciones burocráticas. En Córdoba existen los CPC. ¿Por qué? Porque de esa manera las personas están más encapsuladas, están más aisladas. La ciudad de 15 minutos, véanlo como una especie de edificio grande. Entonces, muchos creerían que esto incluso favorecería la vida comunitaria. Los que vivimos en un edificio sabemos que mientras uno vivía en un barrio, en una casa, conoce a los vecinos. En el edificio, aunque haya un conglomerado, es el anonimato total. Bueno, parecido a lo que sucedió hace 4 años atrás con un patógeno que emergió de Wuhan, donde cada uno quedó aislado, porque la persona aislada es mucho más dócil y fácil de controlar que una revolución armada con un conglomerado de ciudadanos con un objetivo en común. Entonces, la ciudad de 15 minutos, con esta idea de la sustentabilidad, no solamente que va en detrimento de la industrialización de una nación, va en detrimento incluso de los lazos afectivos y patrióticos entre ciudadanos mismos, porque se empiezan a tomar cada vez más distancia los unos a los otros. Va a aparecer el impuesto al carbono, entonces eso también desacelera la producción. ¿Todo eso está dentro de la agenda? Expresamente. Lo que estoy diciendo, cada uno lo puede corroborar, son objetivos expresos. No es que yo estoy deduciendo la ciudad de 15 minutos o haciendo una inferencia con el impuesto de carbono. El objetivo de control y natalidad, por ejemplo, si uno ve lo que fue la conferencia de partes, las famosas COP, COP26, COP27, COP28 que se hace cada año. La COP número 26, conferencia de partes número 26 de hace 2 años atrás, la gran preocupación no fue, por ejemplo, la alta tasa de emisión de CO2 de China, que es el principal beneficiario de la Agenda 2030, claro. porque la transición energética implica 3 fuentes de energía fundamentales: los molinos de energía eólica, los paneles solares y los autos eléctricos. China tiene el 97% de lo que es la extracción y distribución de los 17 metales raros necesarios para la fabricación de energía verde. Claro. Entonces, nadie condenó a China, que tiene esta mano de obra de esclava con los campos uigures, sino lo que se condenó fue por qué durante el tiempo del año 2020 y 2021 no se habían implementado los derechos sexuales y reproductivos en el África, cuya tasa de natalidad estaba superando los 4 puntos, mientras la tasa de natalidad en Europa, que, perdón la palabra, se está suicidando lentamente, es de 1,2, 0,9, 1,1. Entonces, Eso está de acuerdo con la agenda, entonces no hay crítica internacional. ni la va a haber jamás, porque justamente hoy el poder internacional yo no lo veo ni como un solo foco comunista ni como un solo foco capitalista, sino que se han dividido, que es lo que mostramos en estas conferencias, en 3 grandes ejes: la burocracia internacional, principalmente la ONU y luego la Unión Europea en consecuencia; el régimen comunista chino, que son los grandes beneficiarios. Ustedes piensen que en el año 2020, que fue una gran recesión a nivel mundial, solamente 3 naciones se siguieron desarrollando a base de energía de carbón, que son naciones, entre comillas, soberanas y escépticas a la ONU:
China, Rusia y la India. El BRICS, en gran medida. Y luego están los metas capitales, donde allí va a aparecer Charlie Munger, Bill Gates, George Soros, entre tantos que podríamos mencionar, que lo que buscan es establecer un corporativismo, establecer protección, como lo podemos ver, por ejemplo, en la familia Rockefeller o la familia Getty, que se hacen millonarios con la industria del petróleo, pero que ahora financian a espacios ecologistas que se encargan de llevar adelante atentados en Europa, como fue, por ejemplo, Just Stop Oil, que atentó contra los museos europeos. ¿Por qué? Porque los atentados que está hablando Horacio son los que entran vandalizan. y vandalizan Se pegan una... con las manos contra la pared. Claro. Y uno diría, ¿por qué un metacapital que creció con petróleo buscaría financiar ecologistas? Esta es la gran incógnita, parece hasta contradictorio. Sí. De hecho, es muy lógico, porque ya hay una industria que necesita del petróleo necesariamente. Es más, la fabricación de un auto eléctrico, que tiene muchos mitos por detrás, la propia fabricación ya implica un despliegue de energía a base de petróleo y de carbón para fabricar y montar un auto eléctrico. Lo que hacen estas empresas es establecer una agenda cultural a nivel global que van a ver en cierto sentido desfavorable el consumo de petróleo. Y paulatinamente eso lleva a que los estados empiecen a prohibir las nuevas formas de producción o de extracción de petróleo. Lo que hacen es evitar que emerja competencia para quedarse ellos con el control del mercado que ya es necesario, que ya es, voy a usar la palabra más técnica y filosófica, que no es un potencial mercado. Vos sabés que con respecto a esto, yo el otro día estaba escuchando que en Inglaterra particularmente había decaído la demanda de autos eléctricos y estaba nuevamente volviendo la demanda de autos a combustión. Igual que Estados Unidos. Igual que Estados Unidos. Mirá. Veamos un caso concreto para que veamos por qué yo critico el ecologismo. A veces pareciera que somos unos viles capitalistas desalmados. Bueno, vamos a tomar un solo ejemplo para demostrar por qué. Veamos el auto eléctrico. Un auto eléctrico en Estados Unidos cuesta entre $60,000 y $80,000. A su vez, poder instalar la infraestructura para cargar ese auto eléctrico en un hogar va de $10,000 a $20,000. ¿Cuál es la particularidad del auto eléctrico? Tiene una vida útil que va hoy por hoy entre 3 y 7 años en el mejor de los casos. Tiene una autonomía de no más de 2 horas de circulación. De allí la importancia de hacer 15 minutos, porque si no... No, pero aparte todo depende de la circulación, de la cantidad de gente que pongas arriba. Si escuchar la radio, si prender las luces. Sí, o sea, sí, la velocidad que va, claro, a 500 kilómetros, 400 kilómetros de autonomía tienen. ¿No? Y fíjense qué 200 interesante. he escuchado, ¿eh? Bueno, sí, depende de la velocidad. Sí, también de 300, 400 Sí. para algunos Tesla. Exacto. Y vean qué interesante, porque estos autos eléctricos tienen este costo, claramente que una familia promedio, clase media, no lo puede afrontar. Sin embargo, la clase baja y clase media, con los impuestos verdes que promovió Ocasio-Cortez, la mano derecha de Joe Biden, la familia promedio, clase media y clase baja, son las que con los impuestos financian las subvenciones que tienen estos autos eléctricos. Entonces, resulta que gente pobre está financiando un consumo de ricos que tienen conciencia de clase, que tienen culpa de clase y que ahora quieren quedar bien con el planeta Tierra. Siempre ha pasado que nosotros lo hablábamos, la gente que vive en California con plata y está sin hacer nada tiende a hacer macanas ecológicas o políticas. A partir de la culpa de la misma posición de clase, Claro. es que buscan regular Claro. y terminan perjudicando a la clase más Pero, baja. y aparte que el auto eléctrico, si uno ve lo que se contamina, no en 100 kilómetros andados, sino la vida útil, por ejemplo, las baterías, si son reutilizables o no. Los grandes cementerios de Tesla que hay hoy en día en Estados Unidos, Sí. Son mucho más contaminantes que un auto convencional, como nuestro querido llamado Ford Falcon, que al día de hoy sigue circulando en las calles de Argentina. Pero además el proceso de fabricación. ¿Por qué? El auto eléctrico necesita principalmente de 3 minerales: litio, cobalto y cobre. Y esos 3 minerales, la extracción que se está dando en este momento en la República Democrática del Congo, hay denuncias de que más del 70% de los trabajadores forman parte de la mano de obra esclava. y Esa también hay niños. es la parte que no se ve. Exactamente. Es Claro, un es la consu- parte del ecologismo que el ecologismo no muestra. No, y después nos aparecen noticias de, por ejemplo, un organismo de Estados Unidos condena a Tesla por utilizar las baterías o los minerales de esto por $20 millones. Pero llevan 3 años explotando
a menores de edad en minas de cobalto, de litio. Por eso, vean lo que sucede aquí en Mendoza, volviendo a la pregunta inicial. La Agenda 2030 en Mendoza. Para mí es cuanto menos ingenuo, y lo digo respetuosamente y concediendo el beneficio y la duda a todos los políticos. Poco raro de mi parte, pero bueno. Pero estamos jugando de visitantes. Es una excepción. Pero le vamos a conceder el beneficio y la duda. Es cuanto menos ingenuo, porque es no ver por detrás que la Agenda 2030 en nada va a favorecer ni la soberanía nacional, pero que a su vez profundiza el desfasaje en dos aspectos fundamentales: industrialización y reproducción. La Agenda 2030 es expresa en cuanto a los límites al crecimiento, porque es uno de sus principales objetivos. No dice potenciar el crecimiento, potenciar el desarrollo, es límites al crecimiento. Y esto lo podemos ver con los propios intelectuales que hay por detrás, lo que han formado el ecologismo. Paul Ehrlich, William Vogt, Garrett Hardin, David Attenborough, Petra Kelly, Dave Foreman, Peter Singer, actual asesor externo de la ONU, son los que sostienen siempre la necesidad de limitar el crecimiento de industria y de hijos. Entonces, con ¿cómo el creció concepto un de país? que la industria es algo del capitalismo, ¿no? Exactamente. El problema es que una nación, para ser rica y próspera, necesita tener tanto el capital humano, no me gusta usar ese término, pero bueno, Está bien. es La tener natalidad. la población en sí, porque es un concepto fundamental. No hay pueblo sin población, es una condición sine qua non, diríamos en filosofía. Y a su vez la industria. Y ese es el problema, que hay naciones que por la riqueza acumulada pueden sobrellevar adelante un determinado proceso de transición energética. Por ejemplo, Japón puede afrontar una transición energética de manera ordenada. Yo no estoy en contra de la energía verde en sí. El problema es cuando se hace de manera jerárquica, obligatoria y desordenada, como fue por ejemplo en Estados Unidos. Estados Unidos no tenía ni la industria ni la población para afrontar una transición energética ordenada. Bastó una sola temporada de nieve para que California y Texas tuvieran los apagones históricos más fuertes de su historia. Bastó que simplemente por un conflicto internacional que no podemos mencionar en YouTube, se dice un bombardeo en el canal de Nord Stream para que Alemania, esta gran potencia siderúrgica que había renunciado a la energía nuclear en torno al ecologismo por el Partido Verde, tuviesen que salir los vecinos, y eso está en los videos, a cortar árboles de las plazas públicas para calentarse en el último invierno. La Agenda 2030, que han votado aquí lamentablemente estos políticos mendocinos, básicamente lo que le están diciendo los políticos, que van a tener la misma política que se tiene en este momento en Sudáfrica, en Inglaterra, en Japón, en Israel. Es decir, de repente un mendocino tendría la misma cultura, el mismo nivel académico, la misma industria, la misma tasa de natalidad, los mismos recursos naturales, tendría lo mismo que un sudafricano, que un inglés, que un canadiense, que un mexicano. La legislación que se haga acá va a tener esa lógica. Pero la realidad es otra. Claro, yo diría, pero es imposible, porque yo no puedo legislar en una nación cristiana lo que son temas de moral sexual, igual que lo podría legislar en, por ejemplo, Etiopía. Claro. Y sin desmerecer. Es una cuestión de que son culturas totalmente incompatibles. Cuando se quiere fusionar lo que es totalmente incompatible entre sí, sucede, por ejemplo, lo que ha sucedido en Francia, en Bélgica o en Suecia, o en Londres, con la inmigración del Islam. Porque no es que sean necesariamente los malos ellos, son simplemente culturas incompatibles. La Agenda 2030 lo que busca es hegemonizar bajo un mismo código legal culturas, naciones, formas de vida que son totalmente distintas las unas a las otras. Da un ejemplo muy interesante. Veamos esta idea de la incompatibilidad para que la gente entienda de qué hablamos cuando hablamos de la Agenda 2030 aquí en Mendoza. Voy a hablar de lo que conozco, que es mi amada provincia de Córdoba, la tierra del Fernet, las sierras y el truco. Pero miren, en Córdoba hace falta una pequeña lluvia en verano, no digo una tormenta, una pequeña lluvia en verano para que ya haya un corte de luz. No sé si acá en Mendoza estarán mucho mejor. No hace falta que haya una pequeña lluvia. Un viento sonda para que se corte la luz. Pero digo, tenemos... Y puede pasar sin viento y sin lluvia también. Tenemos una provincia entonces que no da sustento
al requerimiento energético en base a una forma de distribución de energía convencional, puede ser hídrica, puede ser nuclear, puede ser de carbón, y sin embargo no se da sustento. Y se va a plantear una Agenda 2030 que tiene por objetivo primero una transición energética hacia energías renovables. Ahora, yo me pregunto si los políticos se animarían a debatir, por ejemplo, aquí con nosotros, si son conscientes de, por ejemplo, cuánta sustentabilidad, o mejor dicho, qué eficacia energética tiene un molino de energía eólica. O, por ejemplo, un panel solar. Si un panel solar puede, por ejemplo, un sistema a base de energía de paneles solares, abastecer tan solo una fábrica de hielo. Yo le preguntaría eso a un político: usted está cobrando sueldo de nosotros, usted votó esto, usted me está obligando a mí a tener que responder a esta agenda. Dé usted respuesta. ¿Usted me puede mostrar un solo ejemplo en cualquier parte del mundo donde las hectáreas que fueron deforestadas para poner molinos de energía eólica, donde usted me pueda demostrar que los paneles solares que han implicado también un proceso de deforestación en hectáreas, si usted me puede mostrar a mí que los autos eléctricos han mejorado en algo de la sustentabilidad, manteniendo la eficacia y la eficiencia en la distribución de energía? Eso sería interesante que un político pueda responder. Mendoza ahora entra un debate nuevamente con el oficialismo de minería sí, minería no. Mendoza tiene prohibida la minería. Entonces ahora se va a buscar que, bueno, la tiene sobreregulada, sí, la minería que la transforma casi prohibitiva porque deja de ser rentable la forma de extracción. El tema es que, bueno, ahora se va a buscar abrir la minería por las fuentes de trabajo, etc. Esta aprobación por parte de la oposición de la Agenda 2030 imposible. Busca perjudicar este desarrollo económico en la minería de Mendoza. Es que si uno estudia la Agenda 2030, no lo que pueda decir Horacio Giusto en su libro. Vayan a lo que dice la página de la ONU. ¿Qué dice la página de la ONU respecto a la minería? Van a hablar de una especie de minería sustentable bajo control del Estado, que a su vez está bajo control de organismos internacionales. Esa sobreregulación que ahora tienen provincial sería una triple regulación internacional. Claro, es que no es viable. Entonces, algunos pueden tener una posición favorable de la minería y otros pueden estar en contra. Bueno, podemos discutirlo. Lo que es cierto es que con la Agenda 2030 es imposible. Y eso ya es indiscutible. Ahora, si alguien está en contra de la minería, ¿qué problema? A mí me sucede cuando me critican en mi canal a veces. Vos que defendés la minería. Y yo le digo, ¿desde qué lugar me estás criticando? Porque este solo celular, la batería del celular, ¿sabe de dónde proviene el litio, por ejemplo? Porque si no, es muy fácil criticar el consumo del otro, pero uno vivir dentro del sistema consumista. Miren, les quiero leer un dato que tengo acá en mi libro. En su crítica a los límites del crecimiento que estableció el Club de Roma, va a ser Peter Pacel, Mac Roberts y Leonardo Ross quienes concluyen precisamente lo siguiente: las reservas y necesidades de recursos naturales en el modelo del Club de Roma se calculan sobre los supuestos más conservadores sobre la capacidad de la economía mundial para adaptarse a la escasez. Esto se debe en gran parte a la ausencia de precios como una variable en la proyección de los límites de cómo se van a utilizar estos recursos. En el mundo real, el aumento de los precios actúa como señal económica para conservar recursos escasos, brindando incentivos para utilizar materiales más baratos en su lugar, estimulando los esfuerzos de investigación sobre nuevas formas de ahorrar insumos, de recursos y haciendo que los renovados intentos de explotación sean más rentables. Es mucho más largo, compren el libro, pero más allá de eso, un dato que también tenemos aquí en nuestro libro, que es una investigación que hicimos con mi socio Ignacio Bosler. Cuando escribe Paul Ehrlich su libro La bomba demográfica, que es como la gran biblia de los ecologistas, Paul Ehrlich en ese libro plantea incluso que organismos supranacionales no solo debían promover el aborto procurado, sino hasta esterilizar a las mujeres de ciertas etnias para evitar la proliferación. Incluso pronosticaba que el crecimiento demográfico, que es el crecimiento de la población, iba a implicar un colapso global en términos económicos por la escasez de recursos no renovables. Él dice, hay ciertos recursos no renovables, puede ser el petróleo, pueden ser los minerales, que al no tener la misma tasa de crecimiento que la sociedad,
iba a generar un colapso económico total. ¿Para qué fecha había pensado Polo? Para el 78. Es más, la esposa ya pronosticaba que para el 82 íbamos a tener que utilizar máscara de gas por la contaminación que iba a haber en el mundo entero. Sucede que justamente pasan los 10 años, pasa el tiempo, se pasan en estos 10 años, pero apenas publica el libro él, en estos 10 años de transición hacia esa fecha límite, Sí. surge un economista en Estados Unidos que lo desafía a un debate público. Y una apuesta habrán sido $100 en ese momento, una apuesta chica si se quiere. Donde le dice, te apuesto que estos 5 minerales que él pronosticaba que se iban a agotar, que eran, supongamos, era silk, borio, algún mineral de estos, no se van a agotar en 10 años. Le dice el economista John Simon, un economista muy conocido en Estados Unidos, de una corriente más descentralizada de la economía. Dice, porque justamente a medida que se empiecen a agotar estos recursos, los precios van a ser tan altos por la escasez que la propia gente va a optar por utilizar otros recursos naturales. Esa es la tesis de Simon. Polenrich le dice, no, va a haber colapso. Hacen la apuesta. Pasen los 10 años. No solo que nunca se agotaron esos recursos minerales, no solamente que no se agotaron, que ya con eso gana la apuesta Simon, sino que los precios habían bajado, porque se habían descubierto minerales alternativos mucho más redituables para la producción. Claro, no tuvieron en cuenta un factor, al ser La humano. dinámica, La adaptación. La dinámica La dinámica del mercado. Y del La ser historia humano. del ser humano. Claro. Sí. Nosotros no La volvemos adaptación. más, no comemos con piedra. Ahora usamos cubierto y el día de mañana Ahora, hacemos otra cosa. Vos sabés que el ecologismo tiene como un fetiche con la palabra, con los 10 años. O sea, cada 10 años Sí, vaticinaron una catástrofe. es una catástrofe. ¿Viste que esos 10 años seguramente después dijo, bueno, me equivoqué, va a ser en el año 88. Sí. Y van largando nuevas. No, y nuevas. buscan sesgo de confirmación para ir avalando su Claro. hipótesis. ¿Vieron que Claro. pasó tal cosa? Claro. Un accidente en tal lugar, Sí. un fenómeno en tal otro. ¿Vieron que está pasando tal o cual cosa respecto al cambio climático? Horacio, y respecto a Argentina, ¿cómo estamos con la Agenda 2030? ¿Se aplican actualmente políticas efectivas Sí. en este gobierno, en el anterior, a Sí. nivel general, transversalmente? Sí. Y por eso digo, creo que en este gobierno actual hay un intento por retrotraerse, Ujú. pero lo que fue, sin ir más lejos, la legalización del aborto es un claro ejemplo de cómo avanzó la antinatalidad en Argentina. Yo sé que muchos atribuyen, no sé por qué causa, habría que estudiar sociológicamente esto, creer que el aborto procurado es una cuestión del feminismo, quizá porque los feministas hacen más lío, nos caen más mal y es más fácil debatirles. Yo voy al año 1890, el creador de la palabra ecología, porque no es que San Francisco de Asís era ecologista. Sí. La palabra ecología surge con Ernst Haeckel, que era un zoólogo darwinista alemán, que empieza su trabajo intelectual hacia fines del siglo XIX, en pleno auge del positivismo europeo. Ahí surge la palabra ecología, oikos logos, estudio de la casa, o ciencia de la casa, o razón de la casa. Ya ese pensador escribe en 1899 un libro muy poco conocido por los investigadores que se llama El enigma del universo. Él lo que hace es toma la base filosófica de un judío excomulgado que se llama Baruch Spinoza, creador del monismo filosófico, y él toma la tesis del monismo, es decir, que todos somos una sola sustancia. Esto es el monismo filosófico, Sí, sí. una misma sustancia, somos uno con la naturaleza. Deus sive natura. A partir de ahí, él desarrolla la tesis de que la sociedad occidental había avanzado en términos de técnica, en términos de economía, pero no en términos de moral culpa del cristianismo. Sobre todo porque el cristianismo entendía la sexualidad como un tabú reservado para la reproducción y que debía eliminarse el cristianismo y liberar el apetito animal del hombre para que de esa manera hubiese también un progreso, y de ahí donde yo digo que el progresismo no tiene nada que ver con el postmarxismo, son cosas totalmente distintas. Para que haya un progreso indefinido en términos morales, debía romperse el límite del cristianismo, para que el progreso científico acompañase el progreso de la sociedad. Esto lo plantea Ernst Haeckel, creador del concepto de ecología. 1800. Y él creía que era necesario que algunas personas no se reprodujeran. Tesis que va a tomar años posteriores un autor también muy poco conocido en el ambiente académico, que es William Bogg, pero que es fundamental porque él sienta la base de una ecología que proponía limitar el crecimiento de las personas comunes. Por eso, de esa tesis de William Bogg, Garrett Hardin va a escribir en el 68, antes que Polenrich, que también saca su libro en el 68,
la tragedia de los comunes. Esto lo puede cada uno verificar tranquilamente en una investigación, hasta diría casera por internet, si se ponen a investigar bien. Garrett Hardin escribe la tragedia de los comunes, que como la gente común se reproduce rápidamente, se eliminan recursos comunes, que es la tesis que va a terminar de explotar Paul Ehrlich, que luego la va a tomar, por ejemplo, David Attenborough, que considera que la especie humana es una especie de virus. A ver, estamos con Horacio Justo, estamos en Pensemos. La verdad que el tema es apasionante y estamos en el tema Agenda 2030. Y este análisis que estamos haciendo con respecto a todo el control de natalidad, lo estás haciendo en virtud de que en la Agenda 2030 de alguna manera promueve... Expresamente lo hacen en el objetivo número 5. Vamos, control de natalidad. Perdón, que insista, porque te aseguro que los legisladores que yo conozco que han votado esto son legisladores pro vida. ¿Lo son? No tengo duda que lo son. Lo que tal vez no sepan es esto, que no se hayan detenido si la Agenda 2030, los 17 puntos que tiene... Es que lo dice expresamente. O sea, pero eso es de fácil acceso. En es que la ONU. pero Tomaron el trabajo. No tan jeroglífico para... Podríamos hacer un experimento. Que cada uno que esté ahora escuchándonos, desde su celular pone Agenda 2030, objetivo número 5. Lo primero que dice es, cuando habla de igualdad de género, promover los derechos sexuales y reproductivos, incluye expresamente el aborto. Lo dice expresamente es. No es una teoría que vos podés inferir que el derecho sexual y reproductivo quizás se refiere a... No. Ahora, ¿dónde surge esto? Ahí es donde estamos explicando ahora. ¿Dónde es la génesis? Esa primera conferencia de control demográfico que tenía Margaret Sanger, insisto, Margaret Sanger no fue como el sueño americano de McDonald's, que empezaste con un pequeño local y fuiste creciendo porque era un gran empresario. Tenía una clínica incipiente de aborto que no pasaba a mayores en Nueva York. Pero luego de esa conferencia es donde ella recibe el financiamiento para que esa pequeña clínica polule por todos Estados Unidos y se cree la APPF, que luego a instancia de la ONU, porque es la ONU la que permite esto, no es que no fue una multinacional que creció en el taller de la casa de los padres y que fue expandiéndose. La ONU va a utilizar una organización feminista de la India para fusionarla con la APPF y crear la IPPF. La IPPF no funcionaría sin la anuencia de la ONU, y la ONU es la autora de la Agenda 2030. Pero vamos por parte. La mayor preocupación en 1927 para convocar una conferencia de control demográfico, donde habían citado solamente a científicos y nada más que a científicos, la mayor preocupación fue la altísima tasa de reproducción que había en América Latina y en China. Claro. Y lo veían como una amenaza, los grupos económicos anglosajones, sobre todo porque se iban a industrializar, porque al haber tanta mano de obra, el costo más alto lo tenían reducido. Claro. Entonces, esto era una amenaza para esos capitales. Entonces deciden limitarlos. Después va a venir la conferencia de 1935 en Berlín, 1937 París, va a venir la conferencia de 1954, de Belgrado de 64. Es apabullante que estamos hablando del principio del siglo XX, que ya estaban todas estas ideas lanzadas. Sí, y les preocupaba el control de los recursos naturales. Temían, expresamente está haciendo en actas, que el crecimiento desproporcionado de América Latina y de China supusiese un peligro en el agotamiento de los recursos naturales. Entonces el aborto no tiene nada que ver con el feminismo, aunque después se utilizó, sino que es una causa mucho más anterior. ¿Ustedes creen que el control de natalidad hoy pasa por el aborto? Les puedo asegurar que a lo que estamos aquí, ninguno conoce más de 10 mujeres que hayan abortado, pero sí conocen más de 10 personas que no quieren tener hijos porque hay que estudiar, cuidar el planeta, viajar por el mundo, terminar la carrera, distintas razones. Lo importante es no reproducirse. Esa es la verdadera batalla cultural que se perdió en Argentina. Me quedaría una pregunta para cerrar el tema de Agenda 2030, Horacio, que es que, y después ya vamos al segundo programa, que va a ser un programa hablando específicamente de el libro negro del ecologismo y meternos de cabeza en esto. La Agenda 2030 tiene una característica muy especial, que son esos 17 puntos, que son 17 puntos particularmente sacados de Disney, o sea, llenos de fantasía. ¿Y vos creés que lo han hecho es profeso para poder engañar a los buenos
y transformarlos en, ¿cómo era la frase tuya que me decías, Martín? Que si está un malo y 100 estúpidos... Un malo y 100 estúpidos tenés 101 malos. Sí. Claro, en un poquito de tiempo tenés 101 malos. A ver. Dicen que si vamos en un avión y hay un malo y un estúpido, es más peligroso el estúpido. Porque el estúpido capaz que abre la puerta del avión en pleno vuelo. Voy a responder a su pregunta, volviendo a estos políticos pro Agenda 2030. Yo conozco un político argentino. De hecho, tuve el privilegio de estar una vez cenando con su ministro de Economía. Una vez me habían invitado y estábamos allí aprendiendo algunas cosas. Que dijo una vez en la televisión: si yo hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Uh-huh. Bueno, yo creo que es parte también de lo que a veces hablamos los sofistas, los políticos, esta manipulación de la verdad. Uno ve los objetivos de la Agenda 2030 y parecen maravillosos. Claro que hay que cuidar la fauna marina. Claro que está mal quemar un bosque. No creo que una persona racional vaya pateando cachorritos y matando gatitos por diversión. Vamos a ver dónde se aplicó la Agenda 2030 de manera local, como se aplica acá en Mendoza. Vamos, por ejemplo, a las tierras de España. Sucede que la Agenda 2030 habla de la protección de la flora y la fauna. Entonces, para una forma de implementarlo es establecer que existen personas no humanas. Es decir, los animales tendrían derecho, lo cual es, para mí como realista, es una aberración. Pero bueno, sí. Ahora... No te enojes, no te enojes. No, me pongo loco con esta cosa, pero... No, está bien. Es una corriente muy presente en el derecho llamada seres sintientes a los animales. Es que ese es el punto. Seres sintientes. Entonces, el embrión no siente, porque todavía no desarrolló el sistema nervioso central. Entonces, el embrión es... Yo mismo me he pasado debatiendo con una doctora que me decía, es vida humana, pero no es persona. Ahora, el burro, la vaca, sí son personas. Y esto es lo que genera, lo que nadie ve, un problema cultural de fondo. Voy a explicar la Agenda 2030 con un solo ejemplo muy simple para que lo puedan ver desde España. Vamos a ir a España o vamos a ir a Europa, que es la antesala de lo que va a suceder aquí. Voy a dar dos casos. Con esa implementación de la Agenda 2030, en esa idea de resguardar los derechos de la flora y la fauna, se establecen muchas regulaciones y sobre todo tributos para la industria agropecuaria. Entonces los pequeños productores agropecuarios de España empiezan a quebrar. ¿Saben quién absorbe todas esas tierras? Las grandes empresas. Uno, por ejemplo, es Bill Gates. De hecho, es el mayor terrateniente de este momento en Estados Unidos. Bill Gates, que es el que financia el desarrollo de carne sintética en 3 laboratorios de España y un laboratorio de Israel. Entonces, sucede que la gente promedio... ¿Se acuerdan de la publicidad de Safe Ralph? Este conejito que venía todo lastimado del trabajo. Resulta que la gente empieza a sentir una especie de lástima, de compasión, de allí que en retórica se llama lo que es el pathos, la pasión, lo que es más propio del sentimiento, por los animales. Entonces el productor agropecuario queda como una bestia desalmada que está explotando los pobres cerditos y las pobres vaquitas y va a la quiebra. Porque dice, no, yo tengo que tener conciencia de clase. Yo no puedo comerme una vaca. Voy a ir a consumir carne sintética, que es la que me vende McDonald's, la que me vende Burger King. Entonces como esta carne sintética, que es petróleo puro prácticamente lo que están comiendo, ¿no? Comen plástico. Comen ese plástico con todas las secuelas que implica eso para la salud. Pero ese es un problema aparte, ¿no? Ese es un tema que le importa solamente a ellos. Pero sucede que en ese proceso cultural, el pequeño productor, vean qué interesante, el pequeño productor que vive de la naturaleza no puede competir contra estos grandes capitales que son los que están financiando toda esta publicidad ecologista. Por eso les dije que esta idea de que Rockefeller y Roquetti financian ecologistas para muchos es contradictorio. Al contrario, supongamos, voy a dar el ejemplo. Yo soy millonario. Yo tengo $1.000.000 y él tiene $100.000. Lo digo claro, él tiene $100.000. Entonces los dos tenemos que competir. ¿Qué hacemos nosotros dos? Resulta que como yo tengo que competir con él, que él tiene 100.000 y yo 1.000.000, yo decido
financiarlo a él, a un tercero que es ecologista, para que genere toda una batalla cultural en favor del ecologismo. ¿Y qué va a generar esa batalla cultural en favor del ecologismo? Más intervenciones, más impuestos, que la gente como él no le quiera comprar productos a él porque contaminamos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Como los dos contaminamos, él de $100.000 en impuestos tiene que pagar $50.000. Para mí son 50.000 más. Entonces yo te invertí 100.000 en financiar al ecologista, 50.000 en pagar al Estado. Me quedan $850.000 para invertir. A él le quedan solamente 50.000. Ahora, el consumidor, ¿yo qué hago? Yo te pago a vos. Y para cómo el consumidor lo ve mal. Como vos que sos Greenpeace, o por ejemplo cualquier empresa, es una empresa como World Wide Fund, distinta. Sí, cualquier ONG. Yo te pido que vos hagas una intervención empresa por empresa para venderme un logo, que esto pasa en Europa. Se vende un logo que se llama Cruelty Free, donde hacen auditorías para controlar que no se maltratan animales. Yo a vos te puedo pagar para que vos hagas eso. Entonces vos venís a mi empresa, me cobras $100.000, por ejemplo, la auditoría. Yo te la pago y yo tengo el logo. Pero usted no la puede pagar, lo cual no quiere decir que usted esté maltratando animales. Lo que pasa es que como él no pudo pagarle a Greenpeace para esa auditoría, él, que es un consumidor con conciencia de clase, con conciencia social, le compra la que tiene el sello. Va a comprar la que tiene el sello. Porque en la posmodernidad no se compran ni venden productos, no se compran ni venden bienes y servicios, se compran ideas morales. Por eso si yo tomo Coca-Cola, estoy aceptando que el amor es amor y la diversidad sexual. Si yo compro Netflix, estoy aceptando el progresismo. Si yo gasto dinero con Mastercard, estoy aceptando que se mida la huella de carbono en mi consumo. Si yo viajo con determinadas empresas de aviones, estoy financiando cuidar la huella de carbono. Entonces, se venden ideas morales. Uno es una persona más moral de acuerdo a lo que consume. Y si damos otra vuelta de rosca más, en el comercio internacional, te pasa con Europa. Europa no te permite el ingreso de ciertos productos porque son contaminantes, porque no tienen tal sello. Entonces, el pequeño productor argentino no va a poder exportar nunca carne a Europa porque no tiene ese sello de 50.000. ¿Y quién va a absorber la minería, la carne, la fauna? ¿Quién va a absorber todos los recursos naturales de Mendoza? Si el pequeño productor mendocino ahora va a tener, con esta Agenda 2030, va a tener más trabas. ¿Quién absorbe eso? Los metas capitales. Sí. Lo que hace la Agenda 2030, lo que han hecho los políticos acá en Mendoza, le doy con todo respeto a la buena gente de Mendoza, lo que han hecho los políticos mendocinos es, al que tenía se le da cada vez más, y al que tenía poco, lo poco que tenía se le quitó. Entonces lo que hace la Agenda 2030 es que el rico se hace cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre. Y lo peor, que vienen con un discurso de izquierda, creyendo en esta idea de la socialdemocracia, los grandes pactos sociales. Lo voy a decir en términos que usan ellos, la concentración de capital. Claro, y son los que lo han favorecido. La mayor concentración de capital que puede haber es justamente ver quién financia la Agenda 2030. Ese es el debate, por eso nunca se animan a hacer un debate público de estos temas. Van a ver que siempre los políticos en este tema, porque pueden debatir el aborto, el matrimonio igualitario, pueden debatir hasta que un perro sea considerado persona. Eso lo debaten. Pero hay un solo tema que nunca van a ver, que nunca un político se va a animar en torno a una cámara de televisión a debatir un solo tema, que es la Agenda 2030. Y es el único tema que no debaten. Ustedes agarren cualquier canal de televisión masivo de Argentina, no puedo dar nombre. Yo lo único que he visto hacer eso es a Javier Milei. Es lo único que se animó a poner en la mesa. Y a Juan José. Y a Juan José como centurión. Pero por eso digo, pero estamos hablando de políticos en términos generales acá. Sí. Pero que se animen a ir con datos de fondo los que promueven la Agenda 2030. Se van a dar cuenta que no lo debaten. Ellos dicen, nosotros estamos a favor. ¿Usted, Milei, está en contra? Bueno, siga usted su camino. La gente que está a favor del matrimonio igualitario, del aborto, de estas cuestiones, sí se animan a debatir con el que piensa distinto. Sí, porque ahí tenés moralidad. Pero en este punto no lo debaten porque saben que cualquiera que investiga un poco el fondo de la cuestión hace los lazos y dices, a ver, ¿quién te está financiando a vos? Es un tema económico, no se toca. Bueno, damos por terminado esta primera parte, que es hablar de Agenda 2030, y ya nos metemos de cabeza para el próximo episodio, que vamos a hablar sobre el ecologismo y el libro de el profesor Horacio Giusto, sobre el libro negro del ecologismo. Siempre me confundo por el de Agustín Laje y el de, bueno, ya vamos a hablar de eso, Nicolás Márquez, que es el libro negro de la nueva izquierda. Gracias por escucharnos, acordate de suscribirte al canal y
el próximo episodio va a ser nuevamente con el profesor Horacio Giusto.